diputada federal, la diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre. Antares, reapareció el presidente López Obrador y tu prima Lili Telles se volvió loca. Entre otros personajes, veo a Felipe Calderón, a Pedro Ferriz, a Santa María y medio mundo de estos odiadores con el hígado en la cabeza y la cabeza en las patas. Perdóname la expresión. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, Vicente, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la banda de Sin Censura y a toda la gente que ve este canal que pues efectivamente es sin censura y que tanta gente aprecia, Vicente. Y sí, pues bueno, ya sabes que a la derecha la reaccionada les gusta y lo que menos les gusta en la vida es Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel López Obrador, ellos lo aborrecen, lo odian, yo creo que en la misma medida que el pueblo de México lo ama. Entonces, pues bueno, tienen dos trabajos. Hay que enfurezcan y se enojen y todo, y pues ya después que se les pase, que se me hace que no se les va a pasar, Vicente. Pero Andrés Manuel López Obrador ha sido un hombre congruente, un hombre consecuente con el pueblo de México y con los pueblos del mundo, como lo hemos visto ahora, que sale en defensa del pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba ha sido sometido a un bloqueo inhumano, indigno, patético, solo por el derecho a que ellos decidan cómo quieren vivir en su país. En este tiempo tan terrible del imperialismo de Estados Unidos, pues creo que más gente ha sido consciente de cómo el tema de Cuba no ha tenido nada que ver con que el régimen cubano sea el opresor del pueblo. El opresor del pueblo cubano siempre, desde hace 60 años, han sido Estados Unidos. Ese ha sido el opresor. Los cubanos han resistido un bloqueo terrible y ahora que se ha recrudecido ahora, ¿por qué? Pues porque Estados Unidos tiene la visión de que ellos deben decidir la suerte de los pueblos del mundo y especialmente de los pueblos de nuestra América. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen, y Cuba ha sido emblemático en la resistencia a este imperialismo que los ha asolado durante muchas décadas de sufrimiento para el pueblo, no por su gobierno, sino por un gobierno extranjero. Entonces, bueno, Andrés Manuel en este contexto sale en defensa de un pueblo sufrido, un pueblo que está todavía más sufriendo ahora, y a pedir que las mexicanas y mexicanos nos solidaricemos. Y ya se estaba haciendo porque, bueno, Vicente, has visto cómo se volcó la ayuda del pueblo de México. Mucha gente, a mí me toca presenciarlo desde varios ángulos en la Cámara de Diputados, pero incluso personas aquí en León que colaboran como pueden, con un kilo de frijoles, con azúcar, con arroz, con atún, con lo que pueden. Me ha tocado a mí llevarlo a la Ciudad de México. Mucha gente contribuyó en todos los estados de la República, llevando a centros de acopio que Morena habilitó y a otros centros de acopio que se fueron habilitando. En la Ciudad de México, tú sabes que se hizo un gran centro de acopio en el Zócalo de la ciudad, y toda esa ayuda ha sido pues de un pueblo solidario que siempre ha sido el pueblo de México, y por supuesto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Claro. también como gobierno ha contribuido, y ha habido ya 3 envíos en buques de la Marina, digo recientemente, porque ha habido mucho antes también, han sido ahora ya 3 buques de la Marina mexicana que han llevado a Cuba este apoyo solidario. Y va a seguir ese apoyo que puede ser con lo que cada quien quiera. Y yo recuerdo, Vicente, que hace unos días ya
en la jornada salió el desplegado de pues muchos artistas, pensadores, diferentes personas, personalidades, pues, que habilitaron una cuenta en Banorte para que la gente colabore con lo que pueda, desde $1, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Ya han dicho que no, y que esa cuenta qué, y cómo se garantiza que vaya a llegar a donde tiene que llegar y todo. El pueblo de México sabe en quién confiar. A ver, entonces sí está muy bien eso que le depositen al señor ese de Atypical y a todas las cosas que ellos dicen que la gente contribuya, porque ellos en el pasado habilitaron un montón de organizaciones de la sociedad civil que ya sabemos a dónde ha ido a parar el dinero, por ejemplo, esa de Mexicanos a favor de la corrupción y algunas otras. No, acá no es lo mismo. La gente sabe, la gente sabe. Y con la autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador, pues más saben y se refrenda esto, Claro. ¿no? A ver, es que dicen, fíjese Donald Trump, algunos en las redes, ¿no? Lo que está haciendo México, Andrés Manuel López Obrador. Fíjese, Marco Rubio, la presidenta Sheinbaum respalda el llamado de apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cálmense, serénense. Omar García Harfush, en Washington, D.C., asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el director de la DEA, Terrence Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes. Siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional. Les va a arder este comentario en redes de Omar García Harfush, porque lo que quieren ver es que Trump se enoje y patalee y mande a los Marines a México y que haya una mala relación. Pues no, se tienen que quedar con las ganas por el momento y en ese sentido, pues que quede ahí asentado aquí en Sin Censura esto que continúa, que es la relación de seguridad, de información, de coordinación y no de subordinación entre México y Estados Unidos. Y querida Antares, hablando de alianzas, pues, ¿cómo ve lo del plan B? Ahora dice el verde, el PT, que ahora sí, y muchos dicen, pero ya es tarde, o es muy poco, muy regateado el apoyo, la gente de a pie está molesta, habría que nada más leer los chats de espacios como Sin Censura. ¿Cómo ve este anuncio Morena PT Verde de este fin de semana, Antares? Mira, Vicente, este es un tema pues que se presta para muchos análisis, ¿eh? Sí, la gente está molesta. Lo he visto, me lo han dicho, a donde yo voy, me lo ponen en mis redes. Sí, he visto por todos los grupos, en redes sociales y en fin. Y está bien y tienen razón, Vicente. Tienen razón porque la iniciativa que la presidenta de México presentó en materia electoral fue parte del plan C que nos llevó a tener la mayoría calificada, incluidos nuestros aliados. O sea, eso sin duda, así fue, y el pueblo de México tiene razón y tiene derecho de estar indignado porque la reforma no pasó. Nuestros votos fueron mayoritarios, sí, o sea, sí hubo más votos a favor, pero no alcanzaron para obtener la mayoría calificada. Pero hay un análisis distinto que me gustaría hacer también, Vicente. Eh, Porque la gente dice, ni un voto al PT y al Verde. Bueno, ningún partido político, ninguno, puede tener más de 300 diputados y diputadas. Y eso no alcanza para tener mayoría calificada. Es decir, la construcción de mayorías calificadas, que sigue siendo muy importante para nuestro movimiento, para el segundo piso de la cuarta transformación y para los pisos que se tengan que acumular de la cuarta transformación, sigue siendo importantísimo. Esa mayoría calificada nos posibilita
profundizar la transformación a través de los cambios constitucionales, nos posibilita una serie de nombramientos que son cruciales, en fin, una serie de cosas que son indispensables para seguir con la transformación. Entonces, dado que Morena, aunque Morena ganara los 300 distritos, que es poco probable, los 300 distritos del país, no podríamos ser más de 300 diputados y diputadas. Entonces, en este escenario es indispensable la alianza con el PT y con el Verde. Y celebro que se haya llegado a un acuerdo de que los tres grupos parlamentarios apoyen la reforma, apoyemos la reforma, el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque si no, no sale. Esta reforma que plantea ahora que va a enviar mañana la presidenta al Congreso, el plan B, también es constitucional. Entonces, también necesitamos mayoría calificada. No hay de otra, Vicente. Obviamente, los votos para una mayoría calificada no van a venir del MACPRIAN, eso no va a pasar. Y también tenemos que reconocer, Vicente, que el montón de reformas constitucionales que sacamos tanto en el periodo del presidente López Obrador como en lo que va de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido con ellos. Es decir, no es la única reforma que se ha presentado, se han presentado un montón de reformas importantísimas, entre ellas la muy polémica y tremendamente importante que fue la reforma judicial. Salió gracias a esta coalición legislativa que se ha mantenido y que además han sido ya muchas las reformas constitucionales que llevamos. Entonces, yo creo que tanto nosotros, porque a mí también me enoja, o sea, no te puedo decir que no, Vicente, pero tanto nosotros que somos actores políticos en estos tiempos, como el pueblo de México, tenemos que ir entendiendo que hay cosas que son necesarias aunque nos enojemos. Entonces, yo celebro que se haya anunciado ya el acuerdo para impulsar el plan B de la presidenta. Que dicho sea de paso, Vicente, me gustaría hacer la reflexión de los puntos que vienen en este plan B. Uno es poner un tope a los sueldos de los diputados locales, que muchos ganan mucho más que la presidenta, pero no solo a los sueldos de los diputados, sino que hay congresos que cuestan mucho dinero, más allá de los sueldos de diputados y diputadas, porque tienen privilegios de otros tipos y asesores y mucha burocracia y un montón de cosas. Y bueno, si hay congresos que funcionan con menos recursos por diputado, pues quiere decir que todos pueden funcionar igual. También la reducción de los costos del Senado, porque déjame decirte, me han preguntado que si yo estaría de acuerdo con que se ajusten los costos de la Cámara de Diputados. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero yo les quiero recordar que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hicimos una reducción de los sueldos de senadores y senadoras, de diputados y diputadas desde el 2018, cuando hicimos la ley de austeridad. Sin embargo, el Senado sigue arriba de la media, es decir, la presidenta hizo, haz de cuenta, el costo por diputado o por legislador, tanto de cada uno de los congresos locales como de la Cámara de Diputados como del Senado. Y tanto el Senado como muchos congresos locales están por arriba de ese promedio. La Cámara de Diputados está más o menos en el promedio en cuanto al costo por diputado o diputada, pero que se hagan los ajustes que sean necesarios. Pero esa es una. La otra cosa es la reducción de regidores y regidoras, o poner un tope a los sueldos y prerrogativas de los regidores y regidoras y al número de regidores y regidoras de acuerdo con el tamaño poblacional, porque cada estado tiene diferentes criterios. Por ejemplo, aquí en Guanajuato sí hay municipios que tienen 8 regidores y regidoras, y hay en otros estados que hay 20, 25 regidores y regidoras. ¿Por qué? ¿Por qué esa disparidad? Que se determine por la cantidad de población está muy bien.
y además el tope de los recursos, porque también hay regidores y regidores, incluso de estados bien pobres, Vicente, que ganan más que la presidenta. Digo, no, pues sí, ha de ser más difícil ser regidor de Chinches Bravas que ser presidenta de México, ¿no? Digo, por favor, tenemos que guardar esa Claro. proporción. Pero una cosa que es muy importante y que abre una vía muy interesante para el pueblo de México es que en las consultas populares se le pueda preguntar a la gente sobre algunos temas electorales que hoy está prohibido. Entre esas cosas que se le puede preguntar al pueblo es el gasto de los partidos políticos. Entonces, por ahí, una vez que se apruebe este plan B, si se abre ese espacio para la consulta popular, la gente va a poder solicitar la consulta popular para reducir el dinero que se entrega a los partidos políticos, que era uno de los temas de la reforma electoral de la presidenta. Dos cosas, si me permites, para cerrar. También ahora van a discutir ustedes en la Cámara de Diputados el acabar con las pensiones doradas, algo que ya se aprobó unánimemente en el Senado. ¿Tú prevés que haya alguna oposición a esta iniciativa? Pues mira, del MacPrian siempre puede haber oposición, ya ves cómo son, pero sacaremos esa reforma también sin duda, porque es muy importante. Digo, hay gente, nos está llegando, no sabes cuántos correos a mi correo oficial de diputada, pidiendo que no se haga retroactivo de la gente que tiene estas pensiones, que porque ellos trabajaron mucho. Sí, estoy de acuerdo con que trabajaron mucho, pero trabajar mucho lo ha hecho todo el pueblo de México. Hay gente que ha trabajado toda su vida, 2, 3 trabajos y una serie de cosas y que no tienen derecho a una pensión. Porque algunos van a tener pensiones de millones o de cientos de miles de pesos o de decenas de miles de pesos. Y dices, topar esas pensiones a 70,000 pesos, Vicente, una pensión de 70,000 pesos es enorme, sigue siendo mucho dinero. De eso a que tengan 800,000, 1,000,000 de pesos de pensión, es indigno cuando hay gente que no tiene nada de pensión o que recibe una pensión de 2,000 pesos mensuales. Entonces, esa reforma pasará, diga lo que diga la oposición, pues pasará. Gracias a que tenemos esta coalición legislativa también. Como tú le entras a todos los temas, algunos vemos el caso de Sergio Mayer como un precedente rumbo a los procesos ya con las reglas claras que deja el Consejo Nacional de Morena en su pasada sesión ordinaria, la séptima. Eh, ¿Quieres dar opinión acerca de este caso que ha generado también toda clase de reacciones en la gente? No sé si te has dado cuenta que obviamente hay un repudio generalizado para un legislador de Morena, o ya no sé si de Morena, porque está abierto un proceso en la Comisión Nacional de Honor y Justicia. ¿Cómo ves, diputada? Mira, yo percibo un cambio importante en la dirigencia de Morena y tengo confianza y esperanza de que muchas cosas cambien con esta dirigencia que hoy está en nuestro partido. Mira, el tema sigue siendo polémico, porque una vez que, ahora sí que como haya llegado Sergio Mayer ha votado todo con nosotros, ¿eh? Es importante decirlo. Que hay temas que sí, que si se fue, que si regresó. Morena está tomando determinaciones, de hecho, de manera precautoria, tiene suspendidos sus derechos partidarios en lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia define de manera definitiva. Pero tenemos que considerar que un diputado menos es un diputado menos, ya en funciones, porque no se puede correr un diputado, es algo que insisto. Se Una puede vez correr de la bancada, pero se no puede del quitar puesto. de Morena, pero no de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿dónde queremos que vote Mayer? ¿Aquí con nosotros o allá con Pero los hace la otros? diferencia un voto cuando se tiene la gran mayoría, la aplanadora, Antares. Pues depende, Vicente, porque ya vimos las circunstancias que acabamos de pasar, ¿verdad? Entonces, un voto es un voto y no podemos menospreciar a nadie de nuestra mayoría. Hay gente, mira, mucha gente se indigna con una serie de cuestiones. Te pongo otro tema
mega polémico, ultra polémico, y que Morena también respondió, que el voto de Yunes en el Senado. ¿Cómo es posible? Bueno, Morena se pronunció a decir, Yunes no se puede afiliar a Morena. Pero la gente siguió indignada porque Yunes votó con Morena en el caso de la reforma judicial y en otros casos. Pero, ¿qué crees? O sea, ¿qué hacemos, Vicente? En el Senado no se tenía la mayoría calificada y Yunes aportó el voto de la mayoría calificada. ¿Qué le decimos? ¿No votes con nosotros? Claro. O, pues no está en Morena, pero votó con nosotros. O Y de las hecho, tres, o las tres legisladoras, compañeras tuyas de bancada que votaron en contra, u Olga exacto, Sánchez Cordero que decidió no votar. Hay exacto. temas, son temas importantes, ¿no? Que hay que dar al interior de Morena, al interior del Eso, movimiento. pero se tiene que discutir como que son dos momentos, Vicente, y la gente tiene razón en exigirle a Morena que proponga perfiles que se comprometan con la cuarta transformación. Eso la gente tiene toda la razón. Pero una vez que están en funciones, Vicente, es otro tema. Ese es otro tema porque ¿cómo le hacemos para mantener nuestra mayoría compacta, confiable y que sí vayan a seguir votando todos por las reformas que son necesarias en el país? ¿O rechazamos votos porque ese fulano, pues sí, digo, es inobjetable, Yunes, o sea, nadie dice lo contrario. Pero ahora sí que el voto pues, nos ayudó a sacar la reforma judicial, o el voto de Mayer, o los votos de quien sea que voten. Si un día vota Lito con nosotros, ¿verdad? Que dices, o tu amiga, No, 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 bueno, hay prima niveles, hermana, Antares. Lili Telles. No, ahí Bueno, ella sí. no creo que lo haga, pero bueno, hasta eso es muy congruente la señora y ella siempre vota en contra. Así Entonces, es. pero estamos en esta dualidad, no hay blancos y negros, Vicente, es lo que quiero destacar y decirle a la gente que nosotros seguimos en pie de lucha y seguimos estando al pie del cañón con el pueblo y nuestra votación ha sido congruente, pero que en este hecho de gobernar, todo lo que se refiere a actos de gobierno, híjole, es complicado porque no, no puedes rechazar la ayuda de otros o no puedes menospreciar la ayuda de otros para sacar a buen puerto las reformas. Y como dijo la presidenta, a ver, en congruencia, yo tengo, aunque la voten en contra, yo tengo que presentar esta reforma porque fue un compromiso de los que ella hizo. O sea, ella hizo campaña diciendo esto, nosotros hicimos campaña diciendo que iba a haber reforma judicial y estamos actuando en consecuencia, pero no siempre es suficiente, ¿me explico? Entonces, Ujú. pues bueno, aquí seguimos y siempre nosotros del lado correcto de la historia. Así es, querida Antares, ¿por qué no cerramos esta oportunidad pidiéndole a la gente que te siga en redes, en donde andas muy activa siempre, explicando, opinando de los procesos legislativos y de las iniciativas? Sí, claro, estoy en X y en TikTok como @Antares Basala, en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez a la Torre, y por ahí nos vemos. Claro que sí, y cuando te siga dando la vida, aquí nos vemos en Sin Censura, si se puede, cada semana. Ya sabes que aquí estamos siempre esperando tus opiniones, tus comentarios, sin censura, querida Antares. Te mando un Perfecto. abrazo. Muchas gracias, Vicente, y saludos a todas y a todos. Gracias, la diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alartorre, hablando con nosotros sin censura. Le pido nuevamente en uno de los últimos empujoncitos a esta transmisión que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, por favor, suscríbase y active la campanita, échenos la mano. Y para que se enojen mis odiadores, le encargo el chayotito del pueblo, si puede y quiere, si cree que nos lo merecemos, a través de nuestra tarjeta en el Banco Banorte a nombre de su servidor, la tarjeta número 4189 1400 55 11 81 85, o con los superchats. Cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. Busquen esta transmisión en vivo y en directo, ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic
con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje, aunque sea una mentada de madre, y aquí lo leemos con gusto, en Sin Censura. Y déjenme saludar a Toño porque ya se va a abrir la tiendita, son las 11 de la mañana en punto. Mi querido Toño, hay muchos temas, ¿eh? Muchísimos temas, Vicente, te saludo con muchísimo gusto, ya preparándonos para